Saludos amigos una vez más, bienvenidos. Vamos a ver cómo nos rinde esta media hora de tiempo con todas estas cosas. En el programa de hoy vamos a estar felicitando y hablando de lo que metieron en el paquetín de Magín, de por qué el fuego en Bayahibe, de un puñalito en el Código Penal, de que el sacrificio va de un solo lado, de otro resbalón de los diputados, de un análisis de CREES sobre el 30% de impuesto, de dos buenas noticias, de una belleza de promesa y de varios temas más. Así, mucho material, ¿eh? Comencemos. Bueno, recordarán los que son habitués de este programa que al cierre de la reflexión la semana pasada, dijimos, con referencia al paquetín de Magín, que una cosa fue lo que se anunció en principio y otra lo que se entregó a las cámaras. Y que por esa razón, en el programa de hoy, les iba a presentar ciertos detallitos, tipo puñalitos, que unos minuciosos encontraron en las, digamos que en las letras pequeñas del texto sometido a las cámaras. Un equipo de investigación del Briefing, que es un diario digital dominicano, realizó una labor minuciosa de análisis del texto del paquetín de Magín enviado al Congreso para ser conocido con carácter de urgencia. Y esta gente encontró que entre el PowerPoint presentado al público y el proyecto de ley hay unos puñalitos que no se vieron en la presentación al público. Entre lo que encontró el medio digital podemos señalar que las plataformas digitales que se creía que no habían sido tocadas, en realidad sí están tocadas. Vamos a leer lo que dice este análisis. En el artículo 22 proponen agregar un artículo al Código Tributario que diría ahora que todo pago al exterior por licencias de software, servicios de publicidad como Meta o Google y almacenamiento de datos como AWS deberá incluir una retención de un 15% para la DGI. Impuestos Internos, después que esto salió, quiso aclarar y dijeron que no, que eso no va con empresas, que eso no va con gente a nivel individual, personal, que eso es solamente con empresas, pero eso todavía realmente yo no sé cómo es que se va a manejar. Nadie entiende cómo que se va a manejar. Un detalle importante, los $10 para salir no es al pasaje que se le va a aplicar, es impuesto de salida, o sea que todo el mundo va a pagar $30 ahora. ¿Usted sabía? No es de que en el pasaje, no, $30. Y ustedes saben que se lo están cobrando a todo el mundo. En cuanto al ITEVIS, antes de vender la mercancía, el proyecto menciona en el artículo 34 que se le cobrará ITEVIS por adelantado en aduanas a los importadores informales antes de esperar que vendan la mercancía. El proyecto menciona en las declaraciones del ministro, esto iba enfocado más hacia las personas que importan vehículos a título personal. El tema es que también asumirán que quien importa los bienes le ganará un 30%. O sea, que estarían cobrando sobre una ganancia que todavía no existe. Y lo grande es que ese 30% lo puede subir la DGI por simple resolución, sin pasar por el Congreso. Cójame un número. Y si alguien importa para uso propio y no para revender, igual le aplican el ITEVIS sobre una ganancia que nunca va a existir. El tema del gas propano, otra más.
Creíamos que no tocaban los impuestos a los combustibles. Pero en el artículo 49 le hablan de eso. Hay una contribución de $174.50 por cada tonelada de GLP importado al país. Esto no es nuevo, porque se viene cobrando desde el 2018, pero por resoluciones administrativas. Ahora va a quedar fijo en la ley. Ese impuesto significó más de 10.600 millones de pesos para el Estado solo el año pasado. Las empresas de gas, ¿qué hacen? Terminan traspasando ese costo al precio final de la venta de gas. Usted y yo que estamos pagando. Ese impuesto nació para incentivar la construcción de terminales de gas. Después se cambió para que fuera un fondo de reconstrucción por cambio climático. Y en la práctica termina siendo un ingreso más para el Estado, para gastarlo en lo que le dé la gana. En cuanto a cosas como la compra en el súper, por ejemplo, se dijo que el impuesto sobre la renta a empresas muy grandes, las que venden más de 1.000 millones al año, subirá del 27 al 30%, ¿verdad? Eso está en el artículo 15 y de inicio parece solo afectar a los más ricos, pero esas empresas grandes venden muchos de los productos de consumo masivo. Si tienen que pagar más impuestos sobre la renta, ¿podrían traspasar ese aumento a quién? Al precio de los productos que usted y yo consumimos diariamente para poder subsistir. Otro puñalito es el de la amnistía. Se dijo que hay una amnistía hasta finales de año para ponerse al día con deudas con la DGII. Pero ahora en el artículo 8 hay más cosas para tomar en cuenta. Se hablaba de que los recargos o intereses no iban a exceder el 100% del impuesto que tú debías, pero no es así en el proyecto. Quienes están peleando su deuda a la GI, a la DGI, y someten un recurso para impugnarla, sea administrativa o judicial, pueden pagar el impuesto base más el máximo de un año de intereses, pero tienes que desistir de tus recursos sin reservas, o sea, renunciar a seguir peleando. Tienes que soltar eso aunque tú tengas razón. Se dijo que casi todo entra en vigencia en el 2027 y solo la amnistía aplicaría este mismo año, pero no es así. Lo que genera recaudación rápido entraría de una vez el impuesto a cheques y transferencias, el ITEVIS en aduanas, la retención del 15%, la contribución al gas y otros. El 30% de impuestos sobre la renta a las empresas grandes también será sobre el año fiscal 2026. Por el contrario, lo que alivia, entre comillas, a la clase media, como la indexación y el ajuste de los tramos para aplicar el ISR a los salarios y las medidas para ayudar a las MIPYMES, entran en el 2027. Ahora no. Y para los que tienen criptomonedas, aquí hay muchísima gente que tiene criptomonedas, yo no sabía eso. La propuesta deja por escrito, perdón, que los criptoactivos son activos de capital. O sea, si compras una criptomoneda y la vendes más cara, esa ganancia paga impuestos sobre la renta. Se supone que aplicaría solo cuando vendas y conviertas a pesos dominicanos. En el papel eso no es nuevo, porque la DGII viene diciendo desde el 2024 que en las cripto les aplican los impuestos a las ganancias, pero quedaba en una zona medio gris y no tan clara. Ya usted ha visto, gracias a este análisis de briefing,
que una cosa es con smoking y otra con traje de baño. En un momento comenzamos con las felicitaciones. Hay algo que se ve HD, que entre paciente y paciente hay tiempo para entrar al banco. Tu vida se ve HD cuando, sabiendo cómo es tu día, hacemos que tus pagos, desembolsos y solicitudes sean más simples. Vive la mejor experiencia digital desde la app hasta la Z. El futuro que quieres se ve mucho mejor cuando... Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey! ¡Buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? digo y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Hoy me siento Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. buen día. Yo supongo que a estas alturas el Ministerio de Turismo debe de estar en sesión permanente estudiando las causas y consecuencias del incendio de 5 horas que destruyó gran parte del hotel Viva Woodham de Valladolid, obligando a evacuar a 1.700 huéspedes, con una turista italiana muerta, documentos y dinero perdidos, bueno. Y deben estar preguntándose los de turismo si en los demás puntos vacacionales del país existe la misma situación dramática de Valladolid, donde el único camión de bomberos que había en el momento del fuego no funcionaba por problemas de transmisión. Y hubo que esperar a que llegaran los de La Romana, los de San Pedro, los de Higüey, los de Verón, los de Punta Cana. Señores, hace 3 años que comunicadores de ahí, de Valladolid, venían denunciando que allí solo había un camión de bomberos y que estaba dañado. Y se preguntaban eso mismo, ¿qué va a ocurrir si se desata un fuego en uno de los hoteles o en uno de los residenciales turísticos de esa zona, cada vez más poblada de ese tipo de edificaciones? Bueno, pues ocurrió. Es cierto que el fuego ocurrió rápidamente por todo el hotel porque los techos eran de cana, que es un material altamente inflamable. Entonces se prende con una colilla. Y a eso se sumó el viento, ¿verdad? Entonces, digo que los de turismo deberían estar estudiando ahora si obligan a todos los hoteles que poseen edificaciones techadas de cana a cambiarla por una cana sintética, que aunque es más cara, por supuesto, pero no es inflamable, no coge fuego. Y obviamente, estudiar de inmediato el nivel de capacidad de respuesta que tienen los cuerpos de bomberos de los municipios playeros, donde están esos hoteles. En este de Valladolid terminaron usándose 22 camiones de bomberos, 8 cisternas, 2 helicópteros de la Fuerza Aérea tirando agua desde el aire, y todo lo que tenía cana se quemó. La noticia de ese fuego, señores, le ha dado la vuelta al mundo. Y de alguna manera eso afecta a nuestro turismo. Por eso es que digo que eso no puede quedarse en que todo pasó
y borrón y cuenta nueva. ¿Ok? Ok. Nuevamente alguien empecinado en amordazar a la prensa se cuela subrepticiamente en el Código Penal y altera uno de sus artículos con ese fin. Hace más de 10 meses que se aprobó el nuevo código. Y faltando solo unos 2 meses para que entre en vigencia, aparece un nuevo artículo que convierte la difamación en un delito penal castigado hasta con 5 años de cárcel. Y eso ha despertado de nuevo el debate entre abogados, medios de comunicación, periodistas y hasta la iglesia. Se trata del artículo 208, que define la difamación como cualquier mención o acusación pública que afecte el honor o la reputación de una persona física o jurídica. O sea, puede ser una persona o una empresa. El castigo va de 2 a 5 años de cárcel y multas de hasta 20 salarios mínimos. El artículo cubre redes sociales, plataformas digitales, medios tradicionales y herramientas tecnológicas, incluyendo el uso de la inteligencia artificial para modificar imágenes o audios. El código permite sumar penas cuando la conducta se repite de varias maneras. Por ejemplo, si usted dice que fulano es un ladrón en un video, pero también lo gritó en una protesta, le podrían sumar la pena de ambas cosas si le terminan condenando por difamación. Lo que preocupa a los medios, especialmente a los de prensa escrita, es que estas nuevas penas podrían generar autocensura. O sea, que los periodistas y ciudadanos eviten hablar de corrupción o de irregularidades por el miedo a caer presos. Pero además, reincorpora la prisión que el Tribunal Constitucional ya había eliminado. Sí, porque en el 2016 el Constitucional anuló los artículos de la ley 6132 que permitían mandar a alguien a la cárcel por difamación o injuria contra funcionarios públicos y en asuntos de interés público. En noviembre del 2025 reafirmó ese criterio el tribunal, anulando una condena de la Suprema que no la había obedecido. Pero ahora el artículo 208 parece contradecir todo, al menos en parte, ¿no? ¿De dónde salen esos puñalitos que le meten al nuevo código? De los miembros de las cámaras legislativas. Y el mismo presidente de la Asociación Dominicana de Diario lo reconoció cuando dijo en una entrevista que cuando tú hablas se te escucha y toman decisión, pero la mayoría de los legisladores creen en eso, que hay que meter preso a todo el que dice algo. Es una lucha constante en eso, terminó diciendo. O sea, que la sangre trujillista todavía circula por ciertas venas. Partiendo de que hace unos 2 meses el gobierno prometió ponerse a dieta, anunciaron un plan para echar el pleito con la crisis internacional, con medidas que le iban a permitir ahorrarse 40,000 millones de pesos. ¿Cómo lo iban a hacer? Recortando gastos de compras de vehículos, menos viáticos y pasajes, menos eventos, menos publicidad, menos reparaciones y hasta un recorte de 50% al fondo que reciben los partidos políticos. Partiendo de ese anunciado plan, repito, el economista
Juan Manuel Sontag, en base a los datos de la propia Dirección General de Presupuesto, hizo este análisis algo dramático, así que agárrese para que no se caiga. Los sobresueldos a empleados públicos llegaron a 3.650 millones de pesos en mayo. Esto es casi 2 veces y media el promedio mensual que se venía gastando de enero a abril. La publicidad y propaganda venía promediando 442 millones al mes en el primer cuatrimestre. En mayo, ya después del anuncio de austeridad, llegó a 1.077 millones de pesos. De nuevo, casi 2 veces y media el promedio de enero a abril. Con los vehículos pasó lo mismo. Hasta abril se estaba promediando 335 millones de pesos mensuales. En mayo pasó de 940 millones, casi el triple. Los viáticos subieron más de 20 millones en mayo respecto al promedio previo. La ejecución en transporte subió 161%, 2.5 veces más. Coincidencialmente, los 40.000 millones que el gobierno prometió recortar en abril, se parecen mucho al monto que quieren recaudar ahora con la reforma, que no es reforma y que ya es un hecho porque ya no la clavaron. Felicitaciones a nuestra honorable Cámara de Diputados, que en una demostración de que ni investigan ni analizan absolutamente nada, más que ir a cobrar y a levantar la mano a favor del partido a que pertenecen, aprobaron un producto de ley para designar con el nombre del expresidente Salvador Jorge Blanco la avenida Circunvalación Norte de Santiago. Cosa que hicieron a lo calladito, porque ni siquiera eso fue a comisión, ni se llevó a vistas públicas para escuchar opiniones. Ahora irá al Senado para buscar la aprobación. Lo más interesante de todo esto es que los pocos diputados que han levantado la voz para protestar por este proyecto de ley lo han hecho no porque se deba hacer un análisis de la obra de gobierno de Jorge Blanco. Es porque ya la Circunvalación Norte tiene el nombre asignado de Luis Crouch Bogart. Si los que aprobaron hubieran investigado, habrían encontrado que Salvador Jorge Blanco fue acusado principalmente de corrupción administrativa, específicamente de enriquecimiento ilícito, motivo por el cual en el 1988 fue condenado por primera vez a 20 años de prisión y a una multa millonaria. En el 89 la sentencia fue anulada, pero el proceso continuó. Y en el 91 fue condenado nuevamente a 20 años de cárcel y a pagar 73 millones de pesos. En el 2001, con la llegada de don Hipólito a la presidencia, que tiene el criterio de que a ningún expresidente se le debe tocar bajo circunstancia alguna, la Corte de Apelación anuló la condena y el presidente entonces dispuso dejar sin efecto la acusación. Y hasta ahí llegó con el tema. Bien. El Centro Regional de Estudios Económicos y Estratégicos, CREES, que dirige aquí el apreciado amigo de este programa, Miguel Collado Di Franco, publicó un análisis sobre el incremento del impuesto sobre la renta del 27 al 30% a ciertos sectores productivos, haciéndose la pregunta de si ese incremento realmente puede definirse como procrecimiento, como lo llamaron los diseñadores del proyecto. Dice CREES que con una tasa de 30%, República Dominicana reforzaría su posición
entre los países con mayores tasas sobre la renta a las empresas del mundo. Miren el gráfico. De 162 países analizados, 122, el 75%, aplicarían tasas inferiores a las de nosotros. Economías que compiten por atraer inversión y capital, como Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Paraguay, Irlanda, todos mantienen tasas entre 8.5 y 12.5%, muy por debajo de la dominicana, incluso antes del aumento que se propuso y que ya se aprobó. Más allá del nivel de la tasa, este tipo de medidas puede influir en la percepción que tienen los inversionistas sobre el entorno de negocios. Aunque el incremento planteado tendría carácter temporal, los cambios frecuentes en las reglas tributarias pueden añadir incertidumbre a las decisiones de inversión, especialmente en proyectos cuyos resultados se materializan en el largo plazo. Bueno, y esto lo añado yo, esta parte. Eso de temporal no lo cree nadie. Porque tradicionalmente aquí, cuantas veces aplican un impuesto temporal, se queda para siempre. Y termina diciendo CREES que el desafío fiscal dominicano no es de tasas insuficientes, sino de un sistema fragmentado con exenciones focalizadas y altos costos de cumplimiento. Subir la tasa a las empresas más grandes y formales, las que ya cumplen, no corrige esa fragmentación y podría concentrar aún más la carga sobre una base reducida de contribuyentes. Yo añado, y podría también alejar inversionistas extranjeros. Hay noticias positivas relevantes que se publican en tamaño tan pequeño que pasan desapercibidas. Por ejemplo, merece felicitación la gente de Ferries del Caribe, esos del barco que va y viene diariamente entre Santo Domingo y Puerto Rico, porque esa gente realizó un torneo de golf benéfico en Puerto Rico en el que recaudaron $311,306 que serán donados al proyecto Batey Rehab Project, un hogar de niñas sobrevivientes de trata humana que está ubicado no en Puerto Rico, sino en República Dominicana. También merece destacarse el lanzamiento de Mi Primera Cuenta BHD, que según el banco es la primera cuenta infantil y juvenil de apertura digital del país. Una cuenta diseñada para menores de 18 años y se abre desde una app del banco. La abre el padre o la madre. Solo hay que subir el acta de nacimiento del menor y completar otros requisitos sencillos. Es una cuenta de ahorros mancomunada, manejada entre el padre y el hijo. Lindo, ¿verdad? En un momento volvemos, falta una cosita. Bienvenidos a Óptica López, donde puedes encontrar estilos como clásicos, modernos o atractivos. Visítanos en Óptica López, donde puedes encontrar el estilo que va contigo. Y por último hoy, don Francisco Javier, aspirante presidencial del PLD, fue a Nueva York a reunirse con la Asociación de Dueños de Supermercados Dominicanos de Nueva York y allí presentó su propuesta de gobierno para el periodo
2028-32, que incluye la creación de un fondo de garantía para las inversiones de la diáspora dominicana, con un monto inicial de 20,000 millones de pesos. Un fondo de garantía gubernamental. El mecanismo que plantea Francisco Javier no implica entregar dinero directamente a los miembros de la diáspora, sino constituir un respaldo estatal ante los bancos. O sea, según explicó el exministro de Turismo, cualquier dominicano residente en el exterior que desee establecer un negocio aquí en el país podría solicitar un préstamo a cualquier banco, el cual le será fácilmente otorgado porque el Estado actuará como garante a través de ese fondo. O sea, Juaniquito Pérez viene de retiro con la idea de instalar una fábrica de jabones. Pide un préstamo a un banco por 10 millones de pesos. El banco no se lo quiere conceder porque el hombre no tiene fiador solidario, etc. Y entonces el gobierno le servirá como garantía ante ese banco. Es el fiador, el gobierno. A mí el asunto me recordó un tema musical de Burt Bacharach de los años 60 que decía: promesas, promesas. Hasta la próxima, amigos. Gracias.